Hey, bienvenidos al último día de esta saga tan brutal y de este viaje por las montañas. Tenemos una mezcla de sensaciones, felicidad, tristeza. Igual este viaje no termina acá, como empezó en Vancouver unos días. Vamos para Calgary, después nos vamos para Toronto a pasar fin de año allá. Pero realmente el viaje en las montañas termina el día de hoy. Creo que fueron días gratificantes, gracias por acompañarlos los que estuvieron ahí en toda la saga, pero tenemos que cerrar con broche de oro, o sea que hoy, el día de hoy, como los tenemos acostumbrados y como estamos acostumbrados en este canal, vamos a hacer actividades brutales para despedirnos de esos hermosos lugares, las Rocky Mountains en Canadá. El día de hoy empezamos con un concurso de muñecos de nieve que vinimos a comprar. Zanahorias para las narices. ¿Y qué les ponemos de ojos? Ay, hijo de pucha, unas papas. Vamos a ver qué encontramos. Zanahorias. Amigas, están súper grandes. Ay, no, yo no creo que la nieve ni soporte ese nivel de zanahoria. Si las partimos. Ay, que hay una. Ah, esa chiquita está buena. Está buena. Sí. Quizás esta. No me le faltó. Dos. Por si estoy súper procesado. Va a conseguir una bolsa. Eso parece papo de perro. ¿Qué es esa mierda? Zanahorias, check. Nosotros dijimos, hay que ir a buscar nieve como montaña arriba, entonces buscamos algún camino de trekking y llegamos como al más profesional de todo el estado porque hay carros de gente llena, preparándose, cambiándose zapatos. Con bastones, con los arnés, con de cascos, todo. y nosotros con la bolsa de zanahoria. Porque hoy hay competencia, sí o sí o sí. 3 parejas compitiendo, el mejor muñeco de nieve, un solo ganador el día de hoy. El premio todos pagamos de $10 y la pareja se lleva 30. ¿Cómo? Ah, pues se lleva 20 porque cada quien puede medir, qué hueva. ¿Ya dijimos eso? Bueno, podemos hacer, pues así proponiendo. Me acaba de salir del alma, ¿no? Sí, le entramos a todo. O a la pareja que gane, o cocina lo que queda del paseo. Hay otros intangibles que se les pueden dar. La ¿Qué? pareja que gane se gana la suite presidencial de la próxima. Ah, bueno. Oficialmente ya sabemos quién va a ser el ganador y es que como vamos para Toronto, la pareja que gane, ustedes van a copiar en los comentarios cuál fue el mejor muñeco de nieve y ese se va a quedar con la suite presidencial del Airbnb del lugar que nos vamos a quedar en Toronto. Entonces de ustedes dependen quién gana, si María y Chris, si Cami y Lau o si KM con pasaporte. Que sea completamente transparente. Listo, vengan con nosotros, jurados de votaciones. Vamos a hablar de las reglas. ¿Cuánto es lo alto que necesitamos para este muñeco? El de las niñas, tamaño de las niñas. 1,5 metros. De este tamaño. Marica, pero está Uy, grande. marica, No, de entonces, 2 espere. horas. Entonces a nuestro ombligo. A nuestro ombligo. Sí. A nuestro ombligo. No, ya muy pequeño. Ah, pero entonces a nuestro No, hombro. sí, 1,5 A metros. nuestro Listo, hombro. hágale, nuestro hágale. hombro. Listo, hombro, listo. Ustedes son igualitas, ¿cierto? Parecido. Entonces, altura El hombro de las niñas. y tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? ¿Qué hora es? Son las 9:47. Tenemos 45 minutos. 45 minutos para hacerlo. Ya lo voy a poner. Listo, y Listo, se vino esto, señores, se vino voy a esto. ponerle 46 minutos porque me demoro un minuto. No, esperen, no he entregado no he entregado las zanahorias. Tenemos un minuto para que analicen el terreno y hacer entrega de la zanahoria. No. Listo, calienten. ¿Qué otras reglas? Altura, ya. Movimiento, altura y cada quien con su Creatividad. creatividad. No hay manos. No, usted verá cómo lo Cada hace. quien verá si usted es Cumpla capaz. la altura. Si es capaz de ponerle pies y que camine, hágale. Hágale. Amiga, ¿listo el tiempo? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ah! No tengo una idea. ¿Cuál? Nueva regla. Hasta las rodillas de las mujeres es lo mejor que se puede hacer. Quedan 5 minutos para finalizar esta competencia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver quién fue el ganador del día de hoy. Listo. Bueno,
El acudiente de este niño. Con ustedes, el Ñuski. El Ñuski. El Ñuski está en una pista de ciclismo, pero él no está participando en la competencia, solo que está dentro de la pista. ¿Qué más? Tiene un hermoso gorro tejido por artesanos de las montañas canadienses, unos guantes para el frío. Está muy feliz, por eso tiene una sonrisa muy grande, unos ojos muy hermosos. Y eso es. ¡Eso! ¡Espectacular! ¡Espectacular trabajo! Párense ahí, pasen por favor. Muy buenas tardes para los honorables jueces y nos ven desde casa. Este es nuestro hermoso muñeco que se llama Bellanita. ¡Muy bien! Bellanita es un mensaje para el mundo, porque el calentamiento global nos tiene tan mal que Bellanita se derritió en la playa de los muñecos de nieve. Así que está aquí tomándose una selfie con sus cuadritos y una botella de agua para que reflexionemos sobre lo que le estamos haciendo al planeta. ¡Foto con Bellanita! Personalidad tienen toda. Good morning. Good morning. Les presentamos a Rocky, en honor a las Rocky Mountains. Ese nombre lo hemos definido por la gran cantidad de felicidad que hemos recibido al estar en esas montañas con nuestros amigos. Pero lo más importante, acompañado de todos ustedes. Ustedes que nos han seguido en las redes. Ustedes que han estado ahí con nuestro blog. Rocky está muy contento de estar acá. A pesar del frío, está bien cubierto en sus manos. Como honor a su nombre, lleva unas rocas de botones, de boca y de ojos. Pero lo más importante, Rocky está con los brazos abiertos para abrazarlos a ustedes, a nosotros y a todo el mundo en general. Foto. Amor, dirías que tenemos el más pecho. Esperamos las votaciones en comentarios. El grupo de María y Cristian, KM con pasaporte, y el de Lao y Cami. Rocky los ama. Dejen en comentarios. Grupo 1. Dejen en comentarios el nombre del muñeco, solo el nombre del muñeco. ¿Listo? ¿Cómo se llama? El Ñuski. Rocky Ñuski. Bellanita. Después de esta gran actividad del día de la mañana, vamos a ir a buscar almuercito. El frío está demasiado duro y nos tocó almuerzo en el carrito. Pero está preparando la bogadera. Sanduchito, porque afuera está bien frío. Vamos a Lake Louise a patinar sobre hielo, sobre un lago congelado y luego quién sabe. Muy bien, vamos allá. Para estar en los parques nacionales de Canadá uno tiene que pagar como un pase. Si tú no pagas el pase, te pueden multar. Entonces estamos tratando de analizar qué es lo que tenemos que pagar. Adivinen quiénes acaban de comprar un tiquete de bus por $20. Yo fui contradictoria todo el tiempo. Es verdad. Oficialmente estamos en Lake Louise con un frío terrible, con unas vistas impresionantes, pero la actividad de hoy en Lake Louise es hacer patinaje en hielo. Creo que ninguno ha hecho patinaje en hielo, pero vamos a darle. Por allá ya está el primero patinando. Es donde alquilamos los patines, respectivo castillito de nieve. El lugar ya se volvió demasiado concurrido. Se han visto los lugares en los que hemos estado muy solo, por eso me gusta mucho Canadá para hacer turismo, porque los lugares no son tan concurridos en invierno. Pero Lake Louise hace mucho tiempo se está generando un turismo masivo 100%. Este es el famoso hotel Fairmont de Lake Louise, que es el que da directo a toda la montaña y al lake. Tenemos mala noticia, Lau y Manu nos van a contar qué pasó. Nos dijeron que si rentan los esquís acá, pues los patines acá como habíamos averiguado, pero que no los están prestando porque la autoridad competente no los ha autorizado porque el lago no está completamente congelado, que creen que en un par de días puede estar congelado, pero pues ahí ya no vamos a estar. Pues en este momento lo vamos a recorrer
Y eso es una realidad que está pasando en Canadá. Realmente la nieve y lo frío que está no es comparado a lo de unos años atrás. Obviamente eso tiene un factor importante que es el calentamiento global. Todo esto crea como un colapso en todo lo que sucede. Por ejemplo, en el tiempo de hibernación de los osos, por ejemplo, en cómo se congelan los lagos, en todos estos temas, todo se empieza a cambiar. Los centímetros requeridos para que abran los resorts. Hay muchos resorts que al día de hoy no han abierto porque no hay la suficiente nieve para poder esquiar. Entonces, bueno, esas son las causas, esas son las consecuencias de lo que nos pasa por todo lo que hacemos los seres humanos. ¿Cómo nos cambian los planes? Espera que estoy viendo un podcast viajero, pero no le puedo dar like. Hey, si no nos siguen en Instagram, síganos en Instagram. Las redes se las voy a poner aquí. KM con Pasaporte en todas las redes. En Instagram estamos poniendo muchas cosas. Y si no nos siguen, no sé qué están esperando. Y vamos para Vamos a ir hasta el fondo. técnicas para mejorar el frío. Oficialmente llegamos al final de Lake Louise. Miren por allá el inicio, por allá se ve el hotel chiquitico, y este es el final. Lo logramos. Manu va a intentar tocar el hielo a ver qué tal. ¿Tienes que intentar tocar? Entonces la audiencia quiere saber si está muy frío o no. Está muy fría, audiencia. Compruébelo por ustedes mismos si está frío o no. ¿Cómo la sintieron? ¿Muy fría? La idea es subir hasta allá. ¿Qué dice? ¿Quién se anima a subir hasta allá? 1, 2. ¿Quién se anima? ¿Van a subir? Ah. Estos le van a hacer no le dan a uno un snack, un chocolatico, nada, todo seco. Ojito que toda la pandilla se unió. Venir hasta acá y no subir la chimba. Esto no se vive todos los días en la vida. Vamos para arriba. Muy bien, gente. La meta. Esa es la meta. Claro, no vamos para abajo. No, mi amor, pero mira, te vas a quebrar el culo ahí. Es porque ellos lo hicieron en un trineo, yo los vi, era de plástico. Bueno, los héroes, a ver. Uy. No, por ahí es. Si quieres echar la GoPro en la mano, para que quede más el culo. No, pero por ahí sí está marcado. Pero entonces, Dámelo. ¿por qué lo incentivan y después le echan la terapia? ¿Quién sigue? Tiene que levantar un poquito los pies. Tiene que levantar un poquito los pies. Levante un poquito los pies. Levante un poquito los pies. Muy bien. ¿Quién sigue? Muy bien. Buena, Mocho. Buena, Mocho. Buena, Mocho. Que comience la media hora de evolución. ¿Marchemos el Mis qué? amigos los tortugos en unos 3 años, vamos. 2. Teníamos la idea de venir a unos hot springs que son súper famosos en Banff, pero miren esto. Con fama literal. Creo que hoy no será el día. Pues creo yo. No sé. Abortamos misión. Abortamos misión. Sí, Abortamos misión. creo que sí. Abortamos misión. Yo voy a llenar ahorita la ducha de la casa. ¿Sí o qué? Estamos ahí de atún. Yo voy a turno. Misión abortada oficialmente. Ojo que tenemos actualización de última hora de salvar el día de hoy. Lau, cuéntanos. Fuimos donde la concierge y le preguntamos si había día de spa en el hotel, en un hotel super fake que estamos acá. Y nos dijo que sí, que tenían sauna, piscina, jacuzzi, lockers, toallas. Ahí nos recuperamos porque nos recuperamos. Hoy nos recuperamos. Ah, es que no les hemos hecho la actualización tan bien. Ayer todos los que estuvieron haciendo snow están un poquito cascados, pero Cami tiene serios problemas de cuello. Ese cuello es en realidad ortopédico. O sea que necesitamos resucitarlos sí o sí. Ya les contamos que a mí no me cayó una uña. No, pues,
Yo estoy tan mal que se me cayó una uña y no puedo sentarme sobre una de las dos nalgas. Y bueno, sí. Así vamos. Ha sido la vida. Así que Hot Spring esperemos que nos resucite y este día de spa en este hotel. ¿Cómo se sienten en este break de Navidad? Muy bien. Estamos en un jacuzzi, afuera menos 15, adentro más 40. Muy bien. Oficialmente necesitamos esta recuperación porque han estado los días muy cargados. Hey, llegamos al final de este viaje, recorrimos todas las Rocky Mountains. En este momento estamos en Calgary, vamos a recorrerlo, después nos vamos para Toronto. Sin duda queríamos agradecerle absolutamente a todos los que estuvieron durante estos 7 días acompañándonos, viendo toda la saga y sobre todo mandándonos buena energía. Creo que viajar con amigos es algo que nos premia la vida, conocer lugares increíbles, disfrutar y sobre todo en estas épocas que son tan familiares, esta se vuelve como la familia. Es un viaje brutal para nosotros, para Manu y para mí que somos de KM y creo que lo repetiremos 1000 millones más. ¿Qué dice Chris? Por favor, pongan a Canadá en su lista de países por conocer. Total. Fue el viaje más increíble de todos, cada paisaje era mejor que el anterior y gracias a KM porque fue la mejor asesoría, tenían los mejores recomendados, todo fue perfecto, entonces súper recomendados también para que programen las asesorías con ellos. Bueno, me encantó que todo salió perfecto, o sea, pasábamos por los lugares y todo fue mágico y luego veíamos como que se dañaban un poquito en los lugares después de que pasamos por ellos, entonces estuvimos súper de buenas, yo no sé, como que todo salió demasiado bien. Si tienen la oportunidad, vengan a Canadá, la gente es increíble, los paisajes son brutales, las actividades son geniales y creo que es un país que hay que tener en cuenta para viajar, sí o sí. Fue un sueño absoluto, gracias amigos por visitar. Hey, sigan igual en las redes sociales, acá les vamos a dejar todas, no para esto, seguimos en Calgary haciendo contenido, seguimos para Toronto, hacemos contenido, en Instagram estamos todos activos en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos.